Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Y siguen los movimientos y las peleas por cuenta de la elección de la mesa directiva del Congreso de la República. Hace unos minutos el Partido Liberal cerró filas en torno a quién ocupará la presidencia de la Cámara de Representantes. Andrés Carmona. Y es que la revelación en primicia por parte de Blue Radio sobre unos chats en los que se estaría mostrando cómo se habrían cuadrado a las diferentes bancadas parlamentarias para respaldar la candidatura de Julián López Tenorio, representante por el partido de la U del Valle del Cauca a la presidencia de la Cámara de Representantes, ocasionaron el malestar de los diferentes partidos políticos. Hace pocos minutos, el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, emitió un comunicado en el que anunció que la colectividad de manera institucional va a respaldar al candidato Néstor Leonardo Rico de Cambio Radical para esta corporación. Dice el comunicado, abro comillas, rechazamos de manera enfática la ofensa mediática y política orquestada por el gobierno nacional y en particular por el ministro del Interior, que pretende fracturar los consensos parlamentarios mediante prácticas que consideramos bochornosas e irrespetuosas. El Partido Liberal no se doblega ante presiones ni chantajes. Nuestra independencia y coherencia seguirán guiando nuestra actuación en el Congreso. Cierro comillas. A esta decisión se sumaría el partido de la U, ya que en las últimas horas anunció que para mañana sábado 19 de julio a las 12:30 del día se citó a los representantes de la Cámara de esta bancada para discutir, entre varios aspectos, la mesa directiva, por lo que no queda claro que el propio partido del representante López lo apoye en su aspiración a dirigir esta corporación en el último año de la legislatura. Pero es que déjeme decirle algo, Valentina, de esta primicia que nos trajo Andrés Carmona, porque claro, César Gaviria saca el comunicado, pero uno se pregunta si le van a hacer caso, porque una de las personas que se leen en ese chat es las mujeres de los liberales, las que se conocen como Sin Piedad, que son 10, y no le hacen caso en nada a César Gaviria. Vamos a ver cómo se ve entonces. Una cosa es lo que dice el papel Sebastián y otra cosa es lo que se va a ver allí el 20 de julio. Todos los detalles en blurradio.com. Y en Nueva York, donde participa en la presentación del informe trimestral de la misión de verificación de la ONU en Colombia, el vicecanciller Mauricio Jaramillo aseguró que el país va a continuar con los acercamientos con grupos ilegales, esto pese a los graves cuestionamientos por parte de Estados Unidos. Catrina Ávila. Terminó hace pocos minutos la sesión del Consejo de Seguridad para presentar el informe trimestral de la misión de verificación de la ONU en Colombia. Como representante del país asistió el vicecanciller Mauricio Jaramillo, quien reconoció la grave situación de seguridad en el país, pero insistió en que el gobierno nacional seguirá adelante con los múltiples procesos de paz. Somos conscientes de las dificultades de seguridad que enfrentan algunos territorios del país por la acción militar de diversos actores armados que han decidido no tomar la mano de paz tendida por el gobierno nacional durante los 2 últimos años. Por ello, la apuesta de este gobierno sigue siendo persistir en los diálogos y procesos de sometimiento con los actores armados ilegales que estén dispuestos a dejar las armas y reincorporarse a la vida civil, respetando las comunidades y los firmantes de paz. El gobierno continuará trabajando con determinación de la mano de las comunidades, de las instituciones, para que la paz no solo sea una promesa, sino una realidad tangible para millones de colombianas y colombianos que en este propósito espera seguir contando con el apoyo de la comunidad internacional. Esto luego de la intervención de Ting Wu, la delegada de Estados Unidos ante la ONU, quien en un duro discurso cuestionó la paz total del gobierno Petro y aseguró que hay un fracaso en varios actores para implementarla. Dijo también que proteger a criminales a efectos políticos socava toda perspectiva de una paz duradera. Por eso le pidió al gobierno nacional que rechace la impunidad de los criminales. Después de las denuncias de acoso laboral reveladas en Blue Radio, una entidad del gobierno despidió a la trabajadora que pidió acogerse al fuero de lactancia. ¿Qué pasó, Marcela Peña? Pues Jennifer, ayer Blue Radio reveló una denuncia de acoso laboral contra el director encargado de la Unidad de Planeación de Minas y Energía, Manuel Peña, y su equipo contra una funcionaria que estaba denunciando presiones para renunciar y la exclusión de todas sus funciones después de que se negó a entregar su cargo acogiéndose al fuero de lactancia. 3 horas después de la publicación, fue notificada de su despido a través de la figura de la declaración de insubsistencia. La justificación de la entidad es que el cargo que ocupaba era de libre nombramiento y remoción y que la administración necesita avanzar en el mejoramiento del servicio y tiene el derecho a escoger colaboradores de confianza. Aunque fue consultada por Blue Radio, la Unidad de Planeación de Minas y Energía no ha dado ninguna respuesta.
Pues estaremos pendientes a que sí se pronuncien sobre esta denuncia. Gracias, Marcela. Y tras el fallido intento de conversaciones y de buscar un acuerdo entre el gobierno y los arroceros, se mantiene el paro actualmente en 9 departamentos. Dicen los productores que no ven voluntad de conversación por parte del gobierno nacional. Juan Esteban Castañeda. A un día de ese primer intento de diálogo con el gobierno nacional, los arroceros se mantienen firmes en que no levantarán el paro hasta que no exista una mesa de negociación seria con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. El sector alega que pese a haber realizado 28 reuniones previas con diferentes delegados, la ausencia de la ministra en el diálogo del pasado jueves evidencia falta de compromiso para llegar a un acuerdo. Durante la jornada de hoy viernes, las diferentes delegaciones se han reunido para evaluar la posibilidad de ampliar los bloqueos hasta en 10 horas y aseguran que seguirán bloqueando los departamentos de Tolima, Huila, Meta, Casanare, Arauca, Sucre, Cesar, Los Santanderes y la conexión de Valledupar con La Guajira. Nos estamos pegando un tiro en el pie, así lo dijo el presidente de Analdex, quien además cuestionó bloqueos viales en el marco del paro arrocero en 9 departamentos del país. Desde Medellín, el directivo aseguró que vías de hecho afectan la competitividad. Danilo Arias. Tras 5 jornadas del paro arrocero que se lleva a cabo en 9 departamentos del país, siguen las voces de inquietud frente a las repercusiones que podría tener para la economía del país esta situación. Así lo expresó desde la ciudad de Medellín Javier Díaz, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, quien más allá de los motivos que ha generado al menos 18 bloqueos en vías claves del país, destacó que estas manifestaciones afectan la competitividad, la logística, el transporte y en última los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Ahí nos estamos pegando un tiro en el pie, porque los arroceros plantean ese paro y el bloqueo de vías, y uno puede estar de acuerdo que el paro se efectúe, pero lo que no puede estar de acuerdo es en que se bloqueen las vías. A propósito de esta situación que ya ha generado pérdidas de hasta 7.000 millones de pesos para el gremio del transporte en el país, el presidente de Analdex manifestó que se requiere replantear el modelo de producción de este sector en el país, pues los cultivadores de arroz no son necesariamente propietarios de la tierra que trabajan, lo que genera una notable desventaja competitiva con otros países donde el panorama es contrario y así pueden ofrecer precios mucho más bajos en las importaciones de este grano. Danilo, se conocieron detalles del auto de la Corte Constitucional que tumbó la intervención del gobierno de la EPS Sanitas. Dice en este caso el alto tribunal que entidades como la superintendencia deben tener en cuenta para intervenir todas las decisiones que ya han tomado la Corte Constitucional. Esto no se cumplió en el caso de la EPS Sanitas. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Hace unos días la Corte Constitucional tumbó la intervención con su respectiva prórroga que hizo el gobierno a la EPS Sanitas. Hoy se conoció el auto de sentencia unificada y punto por punto, el alto tribunal explica que en primer lugar la autoridad de inspección, vigilancia y control cuando pretenda ejercer sus funciones de intervención a una EPS deberá acreditar previa y razonadamente el cumplimiento de las órdenes proferidas por la misma Corte que están consignadas en la sentencia T760 de 2008 que tiene que ver con los temas de salud en el país. Por otro lado, la Corte Constitucional consideró que la insuficiencia en la financiación del sistema, en especial por la unidad de pago por capitación y el no pago de los presupuestos máximos, terminó afectando directamente la solvencia financiera de la EPS Sanitas. En esa medida, para la Corte, la intervención fue arbitraria al no tener en cuenta tanto las variables mencionadas y la condición estructural del sistema de salud como los anteriores conceptos u órdenes que fueron emitidos por los tribunales sobre la revisión del panorama financiero del sector de la salud. La Corte Constitucional también anuncia en este auto de sentencia unificada que dará traslado de esta decisión a la Sala Especial de Seguimiento que tiene el Alto Tribunal en temas de salud. La Secretaría de Salud, a propósito en Cali, pidió a la nueva EPS que solucione prontamente los problemas de miles de usuarios que hacen extensas filas buscando una autorización para citas médicas y entrega de medicamentos. Lina Vera. Según usuarios de la nueva EPS, aún se siguen registrando largas filas en las oficinas administrativas en el sector de Pasarela aquí en la ciudad de Cali, pues muchos de ellos están a la espera de recibir el código necesario para reclamar sus medicamentos o la autorización para la realización de un examen. Desde las 3 de la mañana empezaron a llegar las personas quienes anteriormente tenían la posibilidad de realizar este trámite de forma digital. Escuchemos a los afectados. Ya son 3 días que he venido y siempre lo mismo. Ayer vine y me tocó que volverme ahí porque siguen las mismas, entonces pues que por favor
favor solucionen eso, porque pues estamos, como se dice, perdidos. No obstante, un ataque cibernético dejó fuera de servicio la plataforma que evitaba el desplazamiento de cientos de ciudadanos hasta las oficinas de la IPS, y es que las quejas diarias por retrasos de medicamentos o citas van en aumento, así lo dio a conocer la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes. Todavía el volumen no es el esperado, están llegando alrededor de 700 quejas diarias, tenemos respuesta inmediata a los usuarios, estamos requiriendo a las EPS y estamos oficiando a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Defensoría para que, en apoyo con los entes de control, logremos que las EPS solucionen el problema. Por el momento, el plan de contingencia que implementó la nueva EPS fue una nueva línea de WhatsApp que estará disponible para la atención personalizada en el horario de 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y vamos al norte de Santander porque a esta hora se reportan graves emergencias por las lluvias en la vía que lleva al departamento de Arauca. Richard Quiñones. En la ruta de la Soberanía continúan los inconvenientes por deslizamientos y bloqueos vehiculares. Desde la noche anterior se han presentado varias emergencias. En el kilómetro 38+400, en el sector de Tres Esquinas, un derrumbe bloqueó por completo la vía durante toda la noche. Más adelante, en el kilómetro 96+170, en el sector de Santa María, un vehículo quedó atrapado en un paso provisional que también impidió la movilidad. A esto se suma el tercer incidente en el kilómetro 23 en el sector del Caney, donde otro vehículo resbaló debido a los trabajos que se adelantan en la vía y terminó al borde del precipicio. Solo hasta esta mañana fue posible retirarlo. Un último derrumbe se presentó muy cerca de este lugar en las últimas horas y mantienen comunicados ambos departamentos. Las comunidades han empezado a abrir paso a través de una finca, pero los conductores están denunciando que les están cobrando entre 50 y 60 mil pesos por cruzar esta ruta provisional. El temor es alto, pues varios carros han quedado al borde del abismo por pasar a través de algunas trochas. Y en Bucaramanga la policía está denunciando que están en aumento los casos de instrumentalización de menores de edad por parte de las bandas ilegales. Verónica Rincón. Según advirtió el mismo comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Henry Yesid Bello, las bandas delincuenciales están instrumentalizando menores para cometer delitos, entre ellos extorsión. Según el oficial, ha sido una tendencia de que en cada operativo en el que se desarticula una banda, al menos hay un menor involucrado. Instrumentalizar a niños, niñas y adolescentes para lograr y cometer este delito. Avanzamos en esas investigaciones con base también en las capturas que hicimos la semana anterior de alias Richard, y vamos a seguir capturando a otros delincuentes que están asentados aquí en Bucaramanga, especialmente que se dedican a la extorsión. Desde la Policía Metropolitana de Bucaramanga avanzan en investigaciones para desarticular otras bandas delincuenciales en la capital santanderiana, Girón, Piedecuesta y Florida Blanca. La noticia internacional. En el mundo, el Papa León XIV le pidió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu un alto al fuego y el fin de la guerra en Gaza, así como protección para los lugares de culto y los fieles, en una llamada telefónica un día después del bombardeo a la única parroquia católica de la Franja. El Santo Padre expresó nuevamente su preocupación por la dramática situación humanitaria de la población en Gaza, cuyo precio desgarrador, dice, lo pagan especialmente los niños, los ancianos y los enfermos, según informó un telegrama de la Santa Sede. El primer ministro israelí lamentó que una munición perdida al ejército impactara en la iglesia y aseguró que cada vida inocente perdida es una tragedia. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pedro Batista Pietzavala, y el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, entraron hoy en Gaza con 500 toneladas de ayuda para la población civil. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Francia. La etapa número 13 del Tour de Francia se cumplió hoy con una cronoescalada de 10 kilómetros 900 metros. La victoria en la jornada fue para Tadej Pogačar, que había ganado ayer en etapa en línea. Ganó con 23 minutos flat y se impuso por 36 segundos sobre Jonas Vingegaard y 1:20 sobre Primož Roglič. La clasificación general sigue siendo del esloveno Pogačar, que ahora gana por 4:07 a Vingegaard y por 7:24 a Remco Evenepoel, que tuvo una mala jornada. La lucha se centra ahora por el tercer cajón del podio entre Remco Evenepoel, Florian Lipovic, Oscar Onley, Kevin Bauquelin y Primož Roglič. Mañana, etapa de altísima montaña con 5.000 metros de desnivel y el Tourmalet como puerto de partida para la jornada. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Las principales tendencias en redes sociales. John Arias es el nombre que no deja de sonar a esta hora del día después de la emotiva despedida que le dio la afición del Fluminense anoche en el último partido que disputó el colombiano con el club brasileño antes de su llegada a la Premier League inglesa.
A pesar de la derrota del Flu, todo el estadio Maracaná se rindió en aplausos mientras Arias se acercaba a las tribunas. En las pantallas del mítico escenario apareció una imagen del colombiano junto con el mensaje obrigado, que en portugués significa gracias. Cabe recordar que se espera que el atacante de 27 años viaje en los próximos días a Inglaterra para unirse al Wolverhampton, club que desembolsó hace unos días 21 millones de euros para hacerse con los servicios del jugador.